Latinoamérica. Hoy el reto, es convertir preferencias arancelarias en negocios reales. Más uvas, por ejemplo, arándanos, café peruanos en tiendas guatemaltecas, más medicamentos, confitería y aluminio guatemalteco en el Perú. De todo un poco, vamos a platicar acerca de todo esto que nos hace dar la bienvenida a nuestro invitado especial de esta tarde, quien es Alexander Galindo, experto en relaciones internacionales y CEO de Grupo CGL, operador logístico, además especialista en todos estos temas. Primero, Alexander, muchísimas gracias. Qué gusto volverle a ver de nueva cuenta en este espacio y que de alguna manera pues nos abre esa ventana importantísima a esas respuestas que buscamos. Bienvenido, una linda tarde. ¿Cómo está? Hola Renato, buena tarde. El placer es mío de estar nuevamente en casa, en Canal Antigua, hablando de un tema tan importante como lo es este tratado, que nos abre la puerta de un mercado de 34 millones de peruanos y que bien utilizado nos conecta con Asia por el puerto más moderno del Pacífico Sur. Yo creo que hoy en día la pregunta ya no es si el TLC es que está tan rápido o es que sí lo vamos a usar rápido. Yo creo, hablando un poquito de todo esto, Alexander, el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y Perú entra oficialmente en vigencia brindando certeza jurídica. Esto es positivo para un país como el nuestro y un acceso preferencial a productos de ambos países. El acuerdo realmente dinamiza para mí el intercambio bilateral y facilita, de hecho, Alexander, pues las operaciones logísticas y aduaneras en toda la cadena de suministro. Aquí yo creo, Alexander, que la pregunta sería el posicionamiento de nuestros productos y del producto peruano. ¿Qué va a permitir a un país como Guatemala principalmente? Sí, Renato, definitivamente hay productos muy importantes y es que hablemos de que Guatemala ha venido en un déficit comercial con Perú bastante fuerte. Hoy en día vamos en déficit en ese proceso comercial y creo que el TLC abre una puerta muy interesante en el mercado andino, porque recordemos que en términos de política comercial el TLC consolida un régimen de acceso preferencial recíproco con desgravación arancelaria, claro, por canastas. Y en esto podemos hablar también que para Guatemala representa su primera plataforma jurídica de acceso preferencial a un mercado sudamericano de la Alianza del Pacífico, que es muy distinto a la de Colombia y de Chile. Y es que aquí, Renato, también vamos a hablar de qué productos y, como usted me decía, qué es lo que Guatemala puede potencializar en este mercado. Y definitivamente estamos hablando de productos preferenciales como es el azúcar, la confitería, los agroquímicos, insecticidas, fungicidas, manufacturas, plásticos, aluminios, jabones y detergentes. Aquí Guatemala tiene una oportunidad muy grande en la cual la Gexport cuantifica que el potencial incremental guatemalteco es más de 146 millones balanceados con este TLC. Además protege en este caso la propiedad intelectual, si no estoy mal, y las compras públicas. O sea, hay un beneficio como colectivo. Le voy a dar este término, ¿no? Sí, totalmente. El TLC, aquí vemos algo muy diferente a muchos otros TLC que se han firmado, en el cual este TLC está blindando la propiedad intelectual, está blindando también al empresariado de ambos países, a las industrias, para que puedan tener esa voluntad cooperativa entre ambos países, Renato. Es importante hablar entonces a continuación, Alexander. Cuando hablamos de los beneficios arancelarios, ¿qué podríamos definir con este escenario para nuestro país, por ejemplo? Sí, mire, vamos a hablar un poquito qué oportunidades de inversión, pues ahí cuando hablamos de temas arancelarios estamos hablando de oportunidades de inversión que un acuerdo como un TLC puede dejar. Y creo que 3 vectores principales que esta inversión puede traer hacia Guatemala es tener ese acercamiento a un puerto ultramoderno que hoy cuenta Perú, como es el puerto de Chancay, en el cual va a reducir totalmente el tiempo de conexión, porque es una autopista. Imagine usted que Chancay abrió una autopista
Perú, por medio de su puerto de Chancay, abrió una autopista directamente con China y tiene un tiempo de tránsito de 24 días. Centroamérica, y por medio de este TLC, abre una autopista entre Centroamérica y el Caribe para que productos guatemaltecos, inversores guatemaltecos, utilicen a Perú como un hub de interconexión con Asia. Y esto abre un abanico de oportunidades enorme, Renato. En este caso, licenciado Galindo, no sé, pero a mí lo que tal vez posiblemente me preocupa es, primero, este tratado de libre comercio también exige a las autoridades, pues, trabajar la brecha existente en cuanto al tema de infraestructura se refiere en un país tan maravilloso como en el que vivimos. ¿Cómo mira el tema de infraestructura y la capacidad que tendrá el Estado guatemalteco de ir avanzando, preocupado en mejorar estos temas en nuestro país, por ejemplo? Sí, creo que en ese aspecto Perú viene a sumar muchísimo profesionalismo en la tecnificación portuaria del país. Como todos sabemos, Guatemala no pasa por uno de sus mejores momentos logísticos. Nuestro sistema logístico portuario, aeroportuario, ha sufrido embates bastante considerables, y tener esta relación con el TLC, que aunque no menciona partes técnicas de intercambio en este sentido, pueden aprovecharse. ¿Por qué? Porque hay ciertos productos peruanos en los cuales puede generarse una intervención. Y aquí yo llamo a, por ejemplo, Pro Guatemala. Pro Guatemala debería de ser el actor principal en estar generando esas reuniones, ese intercambio de que Perú pueda venir e intercambiar información y conocimientos con las autoridades guatemaltecas, que de paso, llámese, Perú hoy en día cuenta con uno de los puertos más tecnificados y modernos de Sudamérica. Interesante todo esto. ¿Cuáles son entonces las principales prioridades de nuestras autoridades tras la firma de este Tratado de Libre Comercio con Perú? Renato, creo que el intercambio comercial, definitivamente la relación comercial entre Guatemala y Perú ha sido históricamente modesta en su crecimiento sostenido, y el gobierno debe de enfocar sus esfuerzos en poder tener ese acercamiento. Y como vuelvo a repetir, hoy en día una entidad como Pro Guatemala, parte de la entidad gubernamental del país, debería de estar generando, porque, a ver, hablemos en números, Renato. Actualmente las exportaciones guatemaltecas a Perú en promedio anual del 2015 al 2025 sumaron 70 millones. Las importaciones guatemaltecas desde Perú en promedio anual del 2015 al 2025 fueron de 110 millones, y el intercambio total hacia el 2024 fueron de 250 millones, en la cual Guatemala solo tuvo una participación de 98.3 millones. Hoy en día se espera un crecimiento del 14.5. Sin embargo, la lectura técnica que yo tengo de esto es que hay ciertas situaciones que el gobierno de Guatemala todavía tiene que seguir trabajando. Por ejemplo, una ventanilla única, un intercambio de homologación documental aduanera que permita la flexibilidad de que esos productos puedan entrar y salir sin tantas restricciones y burocracias entre ambos países. Que eso ha sido una limitante con otros TLC, y que los hemos visto constantemente que han sucedido, como por ejemplo con Chile, con Colombia, que tenemos muy buenas desgravaciones arancelarias, pero que lamentablemente no podemos decir lo mismo en la operatividad aduanera portuaria. Unos escenarios importantísimos que no podemos dejar escapar en esta interesantísima conversación, licenciado Galindo, es precisamente la industria sin chimeneas. De hecho, el Tratado de Libre Comercio también puede traer beneficios en cuanto al tema de lo que puede ofrecer a inversionistas extranjeros, un marco legal predecible, seguro, competitivo para establecer operaciones y un encadenamiento productivo en ambos mercados. Para el turismo puede fomentar ese intercambio de servicios. ¿Cómo mira usted el sector turístico basado en el tema de esta cooperación bilateral y, por supuesto, hablando de lo que es en sí el Tratado de Libre Comercio? Porque además, no sé qué opina usted, pero atrae visitantes internacionales interesados en los atractivos multidestino de ambas naciones. ¿Se ve beneficiado el tema del turismo con este tratado?
Creo que sí se puede ver beneficiado, Renato, porque hablemos de que un intercambio comercial económico, que estamos hablando de un tratado de libre comercio entre ambos países, entre una nación andina, que ha sido muy poca la relevancia que ha tenido con el sector centroamericano y que Guatemala hoy marca una tendencia importante en ese dinamismo económico. Eso atrae y al atraer ese capital de inversión, ese deseo de poder generar negocios en Centroamérica por medio de Guatemala, creo que también genera esa ruta de turismo en la cual debemos de estar preparados y debemos de preparar toda nuestra infraestructura para recibir esos visitantes que inicialmente podrían hablarse de visitantes de negocios. Y ahí vuelvo y repito que es donde entidades como Pro Guatemala y posiblemente la Cámara de Comercio guatemalteco-peruana que existe y que está por ahí y que tiene miembros activos, pueda fusionar actividades que permitan ese intercambio de turismo también, Renato. Existen capítulos específicos interesantes dentro del tema del Tratado de Libre Comercio que no pueden escapar en este diálogo. Y es que de alguna manera, basados en datos que hemos recabado, la importancia en este caso del tema del medio ambiente y el cambio climático son compromisos, relacionados a la mayoría de los tratados de libre comercio, que son modernos y que incluyen capítulos específicos sobre medio ambiente y cambio climático, por ejemplo, que sería uno de los puntos. Esos compromisos obligan a los países firmantes a cumplir su legislación local y aplicar acuerdos internacionales. En este caso, me refiero al Acuerdo de París sobre el cambio climático y evitar así un debilitamiento de las normas ecológicas para obtener ventajas comerciales. ¿Cómo mira usted este escenario, licenciado Galindo? ¿Cómo lo ve? Definitivamente creo que en el tema climático es un tema que hoy en día ha marcado mucha relevancia y que la logística tiene mucho que ver. Hoy podemos ver, por ejemplo, navieras manejando todos sus barcos ya no con búnker para emitir menos gases de carbono en el ambiente. Entonces es importantísimo también esta parte en un acuerdo comercial. Definitivamente desconozco cómo está la situación en este TLC, no tengo a la mano el dato de temas ambientales, pero creo que suma algo muy importante, Renato. Licenciado Galindo, ya independientemente que hemos avanzado en esta interesantísima conversación, creo que también es importante destacar otros aspectos que con su expertise nos puedan orientar a las oportunidades que tenemos como país de cara hacia el escenario peruano, porque abrirá este Tratado de Libre Comercio temas inmediatos de exportaciones de Guatemala y Perú, pero ¿qué otras oportunidades y herramientas podemos obtener si trabajamos inteligentemente este Tratado de Libre Comercio? Sí, creo, Renato, de que hay muchas oportunidades. Entre ellas vamos a hablar de 3 oportunidades muy importantes que yo visualizo de forma inmediata. Por ejemplo, hoy te puedo decir que le vendemos a Perú 74 millones en un potencial identificado de lo que es servicios, por ejemplo, de call centers, BPOs, azúcares, software y logística. Sin embargo, esta teoría que las partidas arancelarias en el desgravamen que están teniendo con este TLC pueden definitivamente incrementarse, y lo ha hecho AGEX, porque esto se puede duplicar o triplicar de manera inmediata en este mismo año 2025. Creo que lo que necesitamos es poder empujar, y vuelvo y repito, contact center, software y logística, creo que son 3 aspectos muy importantes que este TLC abre camino hacia la inversión inmediata en Perú. Si esto iba a ser de beneficio para ambos países, principalmente para Guatemala, surge la duda realmente en el ambiente, y principalmente personalmente creo que es importante establecer por qué tardó tanto tiempo, que creo que son 13 años los que tardaron en entrar en vigor, y qué cambió con el protocolo conocido en 2024, porque sí llama la atención tanto tiempo para ya consolidar lo que se esperaba fuera este escenario, ¿no? Sí, totalmente. Un TLC que nos dejó mucha enseñanza, porque este TLC se suscribió el 6 de diciembre del 2011, para ser exacto, Renato, y permaneció 14 años sin perfeccionarse jurídicamente.
Este proceso, recordemos que se reactivó apenas en el 2024 y aquí quiero remarcar algo muy importante que es una iniciativa gubernamental del Ministerio de Economía, considero, que dio una muestra muy importante de cómo llevar a cabo que este TLC en 2 años se terminara de completar y se firmara el protocolo complementario el 23 de abril del 2025 en Lima, que fue un instrumento que actualizó las disciplinas de medidas sanitarias y fitosanitarias. Y con esto, pues el comercio de servicios, requisitos específicos de origen, contratación pública y propiedad intelectual, como lo hablamos antes, ya tomó vigencia este 1 de julio. Definitivamente, en términos de política comercial, Renato, este TLC creo que consolida un régimen de acceso preferencial recíproco con desgravaciones arancelarias muy importantes y que para Guatemala, como lo dije al inicio, representa su primera plataforma jurídica de acceso preferencial a un mercado sudamericano que no estábamos, que es la Alianza del Pacífico y que es muy distinta al de Colombia y Chile, y vuelvo a recalcar esa parte que es muy importante. ¿Qué tan grande es hoy el comercio, licenciado Galindo, especialmente cuando hablamos que es un escenario que puede ir creciendo aún más para Guatemala? ¿Qué tan amplio es el tema de la oportunidad misma? La oportunidad es un mercado ampliado, Renato. Tenemos un mercado de cerca de 52 millones de consumidores, en los cuales Guatemala aporta 18 millones, Perú aporta 34. Y es que lo más importante de esto es ver cómo Guatemala puede liderar el mercado farmacéutico. La industria farmacéutica de Guatemala puede liderar a este mercado. Más o menos se estima que pueda llegar a 422.7 millones de exportaciones en este 2025, empezando este TLC, Renato. Eso quiere decir que el acuerdo me da oportunidades de significativas inversiones, ¿no? Estoy bien con esto. Sí, totalmente. Y hablamos, fíjate, tú hablas ahora de las inversiones y que hace poco mirábamos estadísticas muy claras donde Guatemala fue uno de los países con menos recepción de inversiones, pero que estos mecanismos legales que hoy le dan vida a este Tratado de Libre Comercio entre Perú y Guatemala también generan ese atractivo para poder jalar inversiones no solo de países potencias en otras latitudes, sino también de ver más allá de los socios suramericanos. Aquí es importante hablar de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué participación activa podría tener en un acuerdo tan significativo de país? Definitivamente, es una participación bastante grande, Renato. Por aquí tengo unos datos que estaba viendo de la pequeña y mediana empresa. Que Guatemala, recordemos algo, Renato, Guatemala lidera la parte latinoamericana en el crecimiento de pymes y tiene un potencial enorme. Guatemala, por medio de su e-commerce, creo que puede llegar a la parte suramericana y podemos anclar no solo puentes estratégicos navales, donde hablemos de barcos mercantes llevando mercancía, sino también puentes aéreos, donde también la Pymex pueda empezar a propulsar la venta de productos a menor escala en el consumidor peruano, que estamos hablando de un intercambio comercial hacia 34, 38 millones de habitantes en Perú. Llámese, Renato. Importante destacar, Alexander, lo siguiente. Quiero cerrar con esto y creo que es importantísimo porque si en dado caso se diera la oportunidad que usted fuera un asesor cercano a las autoridades que tienen el poder de tomar decisiones, ¿cuáles son los riesgos que hay que mitigar? ¿Cuáles son los escenarios que hay que enfrentar para buscar una ruta correcta y evitar brechas en una oportunidad de crecimiento económico para un país como Guatemala? Sí, creo que los riesgos que hay que mitigar, Renato, definitivamente están entre ellos clasificar, empezar con una tecnificación clara, donde muchos actores principales del sector privado, sector público, tendrían que empezar a tecnificar y atraer a esos emprendedores, empresarios, industriales a que conozcan la clasificación, las fracciones arancelarias que el SAC Andina
tienen en este Tratado de Libre Comercio, verificar la preferencia y la regla de origen específica de cada producto que se tiene que tener. Algo que también llama mucho es revisar todo lo que son los registros sanitarios ante DIGESA y DIGIMED para medicamentos. DIGEMID es para medicamentos, DIGESA es para alimentos. Y creo que los riesgos, si los podemos enumerar, está el incumplimiento de origen, que es la pérdida de preferencia y contingencias aduaneras por certificados mal emitidos. Ahí es donde creo que tenemos que entrar en capacitaciones de reglas de orígenes, dictámenes, clasificaciones previas, auditorías documentales, las barreras no arancelarias, como lo decía hace un momento, que ahí implica toda la parte de registros sanitarios, etiquetado, que deben de ser un poco más ágiles, porque actualmente pues tenemos registros donde estos han sido bastante lentos, y creo que aquí también entra lo que hablaba al inicio, que el gobierno debe de pensar en una ventanilla única que acelere estos procesos. La competencia asimétrica, la agroexportación, porque también recordemos de que la agroexportación peruana es altamente tecnificada, compitiendo con frutas de muy alto nivel, y acá es un tema donde el gobierno pues debe de ponerle mucha atención, la concentración logística. Creo que aquí también entra un tema donde actores como las líneas navieras, como los operadores logísticos deben de tener una interrelación para que este Tratado de Libre Comercio tome alza, generar esas frecuencias marítimas entre Quetzal, Callao y Chancay que eleven el tiempo a favor del intercambio comercial y que los costos se minimicen, porque actualmente los costos son pues un poquito altos. La volatilidad de la demanda, que el comercio bilateral de Guatemala, como bien lo dije al inicio, cayó más o menos en un 7.8% en los últimos 2-3 años que se ha estado teniendo, que no se tenía este Tratado de Libre Comercio, y que hoy con esta herramienta legal esperamos de que pueda crecer, como bien lo ha dicho Héctor. Un tratado no se vende solo, venden las empresas que lo usan bien. Con el Tratado de Libre Comercio vigente, Perú y Guatemala pues tienen la regla del juego muy clara. Ahora toca competir con producto, precio y presencia. Muchísimas gracias, Alexander, por estar con nosotros. Qué amabilidad, y que de alguna manera pues nos orienta de la manera correcta en estos escenarios de país, significativos por cierto. Qué amable, muchísimas gracias. A ustedes, Renato, y solo para cerrar, quiero dejarles esta frase que es muy importante. Desde el 1 de julio, un contenedor guatemalteco de confitería o medicamentos entra a Perú con preferencia arancelaria. Eso puede, para el mercado guatemalteco, significar entre 6 y 11 puntos de margen que antes se pagaban en la aduana. Interesantísimo. Buenas noticias para un país maravilloso como el que tenemos. Ya cada sector tendrá su propia responsabilidad. Alexander, muchísimas gracias. Vamos a una breve pero importante pausa y seguimos con más temas de interés en este país de la eterna primavera. En Things hacemos cada